placer saludarte, Lorena. Vamos a hablar contigo de tu nueva peli de animación, Ana y los monstruos. ¿Qué nos Ujú. puedes contar de la peli? ¿Qué pueden esperar los espectadores cuando vayan a verla? Pues yo que espero y yo creo que se lo van a pasar muy bien, que es una película que nos hemos divertido muchísimo haciéndola y yo creo que eso se ha transmitido y que se va a transmitir al público. Y yo creo que la van a disfrutar mucho y además, no sé si sabes que hemos obtenido del Ministerio de Cultura el indicativo de película especialmente dedicada o aconsejada para la infancia por Ujú, los valores que transmite, con lo cual además de disfrutarle y pasarlo bien, yo espero que consigan tener un mensaje y que envíe un mensaje que sea positivo. ujú. Em, y bueno, es tu primera peli. Sí. Bueno, como directora, te estrenas con ella. ¿Cómo llegaste al proyecto? Os contó un poquito David, pero bueno, cuéntanos también tú. Ahora Mm, hace como 4 o 5 años me llamaron Ángeles y David y me dijeron, oye, vente, que tenemos un proyecto que queremos enseñarte. Me enseñaron el proyecto, ellos ya sabes que son guionistas junto con Raúl Portero, Cristina ujú, Broquetas y José Pérez. Y me gustó mucho porque la historia trataba de una niña que no tenía miedo a los monstruos, que se internaba en el mundo de los monstruos. Y yo desde pequeña siempre he tenido como mucho miedo a la oscuridad y a todo ese tipo de seres. Y me parecía muy chulo porque es una película que a mí de pequeña me hubiese gustado mucho ver, ¿no? Una película en la cual los monstruos pasan a ser tus amigos, que es ujú, para quitarte un poquito así el miedillo y estas cosas. ujú. O sea, bueno, llegaste, o sea, te presentaron el proyecto hace 5 años. Eso fue antes de la pandemia y Sí. con cambio de productores, ¿no? Porque había un estudio coreano, ¿no? Sí, bueno, eso Y seguro que te lo explicó mucho mejor David, porque yo ahí me pierdo un poco, ujú, porque ahí me enseñaron un poco el proyecto, me gustó la historia y pasados, pues ya te digo, igual 2 años, me llamaron y me dijeron, oye, ¿que empezamos? Y fue ajá. como, ala, pues genial. O sea, que realmente no empezaste a trabajar ya después o sea, empezaste a trabajar ya en el proyecto, digamos, después de la pandemia o durante. No, empezamos, de hecho me acuerdo que justo cuando empezamos a estar confinados estaba empezando con la parte de animática y storyboard. Ajá. Y lo trabajamos todo teletrabajo. De hecho, la animática se trabajó parte con mi estudio, con Doctor Platypus and Miss Wombat y con otro estudio que hay en Vitoria, con We Make Ujú, 2D, con Iñaki Amurrio. Y fue todo lo que el confinamiento, grabación de las voces. No sé si sabes que cuando haces una animática, que es el director el que graba las ujú. voces, que es un proceso súper divertido, pues la grabación de las voces, la creación de toda esta animática y recuerdo estar súper centrada en casa y que se me pasó volando el tiempo. O sea, que fue todo teletrabajo. ¿Hubo un Sí. momento en el que llegasteis a, digamos, a juntaros todos en estudio? No, y de hecho estamos como locos porque, bueno, hay varios estudios, hemos trabajado muchos estudios. Sí que hay la parte que hicimos en mi estudio, pues sí que podía tener una relación más directa con la gente, pero por ejemplo con el director de animación y con los animadores, todo teletrabajo. Ujú, Con la gente de Ovo Time, que son los que se ocuparon un poco de todo lo que es el diseño del CGI, todo teletrabajo. Y ahora estamos como locos, en plan de, tenemos que quedar para una cena, tenemos que ujú, vernos cómo somos sin el marquito del Zoom, por favor, y para ver también qué altura tienes, porque estas cosas, ya sabes, cuando te encuentras con alguien de repente súper alto, ujú, súper, ujú. que es como un choque, ¿no? Sí, tenemos muchas Además, ganas de vernos. me comentó además que estabais trabajando, que iba a ser una trilogía. Esto Eh, lo están llevando todos los produs, pero sí, por lo que me han dicho, ya están trabajando, ya están con la segunda parte y son eso que serán sorpresas que se irán desvelando más adelante. Yo ahora mismo ya no estoy en esa segunda parte, yo estoy ya con otro proyecto que voy a ujú. iniciar a final de año con Dino Games, es otra película para jóvenes adultos que le llaman el target, me hace mucha gracia, Young Adults, y entonces ya estoy concentrada con otras cositas. Porque además estabas con un proyecto de live action, ¿no? ¿Has saltado No, de él o no? O me pareció, es que te no, no, estuve un poco pipeando y, y era No, como lo que que estabas sí, en dos proyectos, ¿no? bueno, es que ahora estamos estoy con varios proyectos. Mira, estoy cerrando un cortometraje, Cafuné, que es de animación, que se estrenará dentro de nada, que es muy chulo, de una inmigrante subsahariana y su adaptación a Occidente. Vamos a empezar con Dino Games, esta película que te conté, que es animación 3D, que empezaremos a final
de año en una codirección con Carlos Fernández de Vigo, con el que también codirigí un cortometraje que se llama Amanece la noche alegre y que, bueno, que nos han dado un premio en Málaga y que está teniendo un recorrido fantástico por festivales. Y de imagen real, igual lo que puede ser más cercano es que sí que Carlos dirigió, tenía parte de imagen real que salía Raúl Arévalo, María Castro, pero en estos momentos no tenemos Ah. así ningún proyecto de imagen real más a la vista. Y bueno, la peli está, bueno, el tema del diseño de los personajes, ¿estuviste también implicada en cómo decirles a los diseñadores cómo se llegó, por ejemplo, a los diseños de los personajes? ¿Cómo fue el proceso? Sí, sí, es que esto, bueno, al final cuando estás dirigiendo te quieres meter en todo, entonces estás ahí a tope. Nada, cuando empezamos un poco con Hanna, David y Ángeles justo me pusieron en contacto con Peraclos, que lleva Time, que son los que se ocuparon de esta parte más de diseño de producción, y con ellos empezamos a trabajar un poco pues en ver cómo iban a ser los personajes y ellos iban enviando propuestas, yo tenía otras propuestas que también iba dibujando por encima, alguna cosa que iban enviando, pues igual había algún retoque en plan de, oye, esto hagámoslo de esta manera, esto de otra, viendo un poco cómo iba a funcionar, porque en animación es muy importante lo que llaman el line-up. No sé cuán relacionado estás con la animación, porque a veces son términos que no tienen mucho que ver con imagen real. No, pero está bien que si Pero lo puedes explicar para las sí. personas que vean el vídeo, estaría bien. El line-up es un poco esta imagen, esta diapositiva en la que pones a todos los personajes juntos para medir un poco las alturas y sobre todo para intentar que las siluetas, ¿no? Lo que es el contorno del personaje, sea súper reconocible. En animación siempre se busca mucho trabajar con la silueta. Si, por ejemplo, tú vas a tomarte un vaso de agua, intentas que no tomártelo así, que verías que en mi contorno no vemos la botella, ¿no? Intentas siempre como colocarlo un poco Sí. desplazado para que la silueta funcione muy bien y se lea mejor lo que es la pose. Pues digamos que cuando estás trabajando el personaje, trabajas mucho en cómo va a ser ya la silueta de por sí para que sea muy diferencial unas de otras. Entonces, como en este caso teníamos a Hannah, que era muy pequeñita, teníamos que buscar a un Yeti que fuera enorme y que realmente contrastase en tamaño. Teníamos que ver la silueta de Nessie, fue muy complicada. No sé si viste el personaje de Nessie, pero Sí, 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 he visto la película. Nessie es mi favorito, es súper loca, es ahí en plan de con esa cabeza tan rara y el cuello todo torcido. Bueno, estuvimos trabajando mucho para buscar estas proporciones y que funcionasen bien tanto por separado como una vez que los juntas a todos. Y todo esto, pues ya te digo, de la mano de Hugo Time. Ujú. Y bueno, háblanos un poquito de los personajes, ¿no? Me hablabas de Nessie, ¿cómo fue también preparar al villano, a la gárgola? Ay, mira, es que me lo pasé muy bien. Es que hay la parte que a mí me flipa, es la parte de creación de personajes y de darles su personalidad. Entonces, tú cuando te llega, bueno, a mí me llega el guión y evidentemente tenía unos personajes más o menos definidos, ¿no? Porque los guionistas estaban muy guay, pero sí que llega un momento en que tienes que empezar a pensar, oye, ¿cuáles van a ser las características visuales? ¿Qué tics van a tener? ¿Cómo se van a mover? ¿Qué voz le vas a aportar? Porque claro, yo puedo grabar mis voces y puedo grabar mi voz lineal o puedo intentar darle matices. Ujú. Entonces llega ese momento de empezar a buscar cómo habla Closet, Closet la bola rosa que no tiene Sí. voz, ¿no? Y que en guión ponía mi, pero luego buscamos el ¿no? Y empezar a ver un poco cómo los diálogos, igual hay algún diálogo de alguno que dice, sí, es que este igual le queda mejor a este otro monstruo porque así funciona mejor. Entonces, con Yeti, por ejemplo, empezamos buscando que hubiese mucho contraste entre lo grande y peludo y aterrador que se supone que tiene que ser, Ujú, pero luego que tuviese una dulzura interior muy, muy bestia, que tuviese muchísima dulzura y que fuera además el más cobarde de todos. Entonces ujú, empezamos a trabajar la voz, en cómo iba a ser la voz un poco más igual con gallitos a veces cuando habla, como de miedo, buscando igual un poco el punto Woody Allen en algún momento. ujú, Luego con Closet, buscando este meme y la gesticularidad que iba a tener, intentamos hacer una especie de Harpo Marx de la peli. Con Nessie se trabajó mucho el que tuviese una especie de doble personalidad. No sé si viste en la película que de repente está como, ¿por qué yo pienso esto? Y de repente es como, ¡ah, pero espera! ¿No? Y buscar un poco cómo iban a ser estas transiciones rápidas de cambio de actitud de voz, cambio de ujú. humor, para que le diese un poco un tono de que está un poco mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Y, y la más difícil para mí fue Loba, porque Cíclope era sencillo. Tenemos un personaje que es muy naif, que Ujú, es
que es muy bonachón, y que simplemente tiene la parte de maldad porque no conoce otra cosa. Vemos en la película que según va entendiendo otros puntos de vista, que cambia su actitud, ¿no? Entonces ahí será más o menos sencillo y luego con Gárgola pues fue muy interesante porque queríamos una malvada que fuera siempre de digna, pero que perdiese los papeles muy rápido. Porque al final el contraste en los personajes yo creo que es algo que funciona súper bien, ¿no? Tienes a alguien que va ahí como en plan de, te voy a explicar algo, pero bueno, sé que nos gustaba mucho este cambio de actitud. Y con Loba para mí la más complicada precisamente porque era como el personaje más homogéneo, el personaje más calmado, más racional, que nunca tenía golpes de locura. Y sí que aquí fue una gozada, en plan, buscarle puntos con Dani Avalos, que era el director de animación, y al final llegamos a la conclusión de que estaría bien que en algún momento perdiese la compostura por su animalidad, ¿no? Este momento en el que le rascan la tripa y se tira al suelo moviendo una pata, o algunos momentos en los que de repente está hablando y ruge. Fue muy divertido porque tienes que crearlos de cero y tienes muchísima libertad, claro. Y bueno, luego, claro, nos ha comentado que fue todo teletrabajo. Sería una locura, ¿no? El tema de la producción de la peli, cómo Sí, juntar todo. sí, fue un poco locura. Ahí ya te comento que desde Hugo Time, Peraclos, que era un poco el que llevaba la dirección de producción en cierta manera, o la producción de controlar todos los estudios, pues era un poco el que iba recopilando la información, me iba mandando, me iba poniendo en contacto con los supervisores de cada departamento, y de esa manera pues más o menos podíamos ir controlando cómo teníamos que ir creando un poco el pipeline, que se le llama, que es un poco el flujo de información, el flujo de los archivos, cómo se iban enviando. Sí que en animación tienes a veces zonas que son un poco más estancas y más sencillas de controlar. Por ejemplo, la parte que te decía de animática, que sí que la llevamos desde Platypus y Wombat, que la hicimos aquí y luego enviamos como el paquete cerrado. ¡Pum! Aquí tenéis la película. Entró Elena, la editora, editó por encima y ya empezó Hugo con toda la parte de animación. O bueno, me puso en contacto con animación y con los animadores. A partir de ahí todo teletrabajo y hablando con ellos por Zoom a diario. Y luego la parte de compo que también hicimos aquí con Marcos García, y entonces se controlaba un poquito desde el estudio y también controlaba Pera desde el suyo, que también tuvo gente por ahí haciendo compo. Eh, es, eh, por suerte, si cuentas con buenos profesionales, el teletrabajo es posible. La pena es cuando tienes a alguien que igual se desvía un poco, entonces cuesta un poco controlar los tiempos. Ajá. Y luego, claro, me imagino que también el combinar la animación 3D con 2D también nos facilitaría un poquito también este proceso, ¿no? O, ¿cómo Sí, fue? yo creo que sí, porque al final estás ahorrando un poco en algún tipo de procesos, y además lo mejor es que no es algo gratuito, sino que realmente queríamos que los fondos fueran 2D porque en todo momento estábamos pensando en basar un poco lo que era el diseño de la producción en ilustración moderna, ¿no? Queríamos algo que fuera de tipo de ilustración de cuento. Entonces nos venía muy al caso los fondos 2D. Y aquí lo que hubo sí que fue un trabajo de color script y con Miquel Díaz y David Alcarria, y en el cual íbamos viendo bien los colores, cómo vamos a fusionar estos personajes con los fondos. Y luego en iluminación y en composición era donde podíamos fusionar bien las capas de los personajes 3D con los fondos 2D y conseguir este acabado que, ya te digo, yo creo que en composición que hicieron un gran trabajo, porque era realmente, tenía un puntito de complicación el conseguir fusionarlo bien, pero yo creo que ha quedado un resultado bastante chulo. Sí, sí, ha quedado bastante chulo. De hecho, también Ujú. usasteis sobre los personajes, también utilizasteis animación 2D, ¿no? Para animar ojos, por ejemplo. No, Me hay dio la impresión alguna. que el Yeti estaba como animado en 3D, pero No, tenía no, eran 2D. ojos 3D. Eran ojos 3D. Lo que pasa es que sí que los ojos, yo creo que sí que tenían cristalino, pero yo creo que estaban muy. Bueno, es que estaba en general el render que ya lo salía como bastante 2D Sí, ¿no? Que es cero. que de la manera que estaba animado daba la impresión de que era 2D. Lo que sí que se utilizaron fue para algunos efectos, cuando hay salpicaduras de agua y todo esto, sí que todo se hizo por compo y sí que son efectos 2D en cierta manera. Ujú. Ujú. ¿Qué programa, bueno, que utilizabais para el 3D de la peli? El 3D yo creo que está en Maya.
Sí, está en Maya. Lo que es la compo se hizo en Fusion. Bueno, hubo Ujú, equipos que lo hicieron en Fusion. Aquí, por ejemplo, trabajamos con Fusion. Hubo otros equipos que usaron Nuke. De hecho, fue así un poco locura esa parte, porque era como que la base y los... ¿cómo se le llaman? Things, o bueno, cuando son los planos clave ujú. para ver cómo era un poco la estética, los hacía en Platypus Marcos García en Fusion, y sé que en algunas otras estudios se envió y tenían que pasarlo a Nuke. Y, y yo creo que sí que está trabajado todo en Maya. Bueno, ya hemos pasado los 15 minutos. Sí, oh, vaya, estaba ya aquí enrollándome en un lado. No, no, que está muy bien. Es que además a mí me gusta mucho también la parte Ujú. técnica, porque también tengo formación en animación 2D. Ah, Y mira, sí. sí, estuve estudiando en una escuela que se llama, de animación que se llama Fastasma en Madrid, con una beca. ¡Ostras! Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, que ya llovió mucho, que a mí Ujú. me había dado clases de intercalado un Ah, chico que había trabajado en la Fastasma, o sea que es mitiquísima esta escuela, sí, sí, hace sí, sí. muchísimo. Sí, sí, pues Ujú. allí estuve becado hicimos un corto de 30 segundos de animación 2D y nos dieron una beca ahí, estuvimos ahí. ¿Pero sigue abierta la escuela o es que No tú tengo ni idea, tienes un de retrato eso de hace Dorian Gray? de eso hace ya 30 Es que años, pareces no muy joven, sé, estaba yo ahí en plan de, pero sigue abierta esta escuela. no lo sé, no lo sé. Pues a mí, fíjate, vino un profe que era Madrid, la Fastasma, ¿verdad? Sí, Y sí, vino de a Fantasma Vigo, que era estaba de donde era por yo. Río Rosas, me acuerdo que cogíamos el metro de Río Rosas para ir. Claro, es que yo te estoy hablando del año igual de 1998, por ahí. O sea, flipa, que me había dado a mi clases este hombre. Qué pasada. Sí, sí, sí. Qué guay. Pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti por hacerte eco de animación, que yo siempre estoy ahí en plan de, por favor, hablad de animación, hay que sensibilizar. Sí, 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 no, además es que no, aquí en Cinemascomic nos encanta la animación y si podemos, nos gusta dar protagonismo también a artistas de concept art, de las pelis, de hecho subimos concept art de lo que podemos. Y sí, la animación es que nos encanta. Bueno, entonces es una debilidad que Qué hay que guay. darle y le hacemos eco a las pelis de animación. Genial, pues muchísimas Pues gracias, Carlos. nada, si puedes mandar un saludo a los seguidores de Cinemas Comics. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena, directora de Hannah y los monstruos, y os quiero enviar un saludo a todos los seguidores de Cinemas Comics. Muchas gracias, Pues Carlos, nada, mucha, encantada. mucha suerte con el estreno porque se estrena, Se estrena este viernes ya, tío, se qué estrena ya nervios. este fin de semana. Sí, 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 qué nervios, a ver qué pasa. Muy bien, pues nada, hasta luego. Chao, chao.